¿Fanático de la NBA? ¿Te encantan las rivalidades épicas que definen generaciones? Este video es para ti. En esta ocasión nos adentramos en los rincones más oscuros y menos explorados de las confrontaciones históricas de la liga. Vamos más allá de los partidos y las estadísticas para revelar los secretos, las tensiones personales, las estrategias poco convencionales y las historias personales que alimentaron algunos de los enfrentamientos más legendarios. Desde rencores guardados hasta jugadas que rozaron lo antideportivo, descubriremos qué es lo que realmente se cocinaba detrás de cámaras y cómo estas rivalidades moldearon no solo el juego, sino también las carreras y las vidas de los jugadores involucrados. Prepárate para una dosis de NBA que te dejará sin aliento. Algunos de los secretos más oscuros de las rivalidades NBA que nadie te contó. Prepárense para conocer las verdades incómodas, las tensiones ocultas y las historias que nunca llegaron a los titulares. Si te apasiona la NBA tanto como a mí, dale like, suscríbete y activa esa campanita para no perderte este viaje al lado más salvaje de la liga. La historia de la NBA, esa liga donde los dioses del baloncesto se convierten en mitos inmortales, no solo se ha escrito con triples imposibles, volcadas furiosas y campeonatos dorados. También se ha forjado en la fragua de las rivalidades más intensas, en esos odios que trascendieron la cancha y se incrustaron en la memoria de millones de fanáticos. Lo que nadie suele contar es que detrás de cada duelo legendario había celos, traiciones, puñaladas por la espalda y hasta secretos que durante años permanecieron ocultos. Hoy vamos a sumergirnos en esas sombras, a descubrir lo que realmente ocurría detrás de cámaras, en los vestuarios cerrados, en las reuniones de jugadores, en los susurros de los ejecutivos y en los silencios incómodos de los entrenadores. Porque las rivalidades de la NBA no eran solo cuestión de orgullo deportivo, eran luchas de poder, guerras de egos y, en ocasiones, batallas con consecuencias personales devastadoras. En los años 80, la NBA estaba al borde de un abismo. Las audiencias bajaban, los estadios no se llenaban y los escándalos de drogas mancharon la imagen de la liga. Fue entonces cuando irrumpieron dos jóvenes con sonrisas opuestas y talentos deslumbrantes, Larry Bird y Earvin Magic Johnson. Oficialmente su rivalidad era deportiva. Bird, el chico blanco de Indiana, duro, frío, calculador. Magic, el afroamericano carismático de Michigan, sonriente y con una visión de juego casi divina. La prensa no tardó en narrar su enfrentamiento como un duelo racial y cultural. Pero lo que nunca se dijo en público fue que, tras bastidores, había un resentimiento mucho más profundo. Bird detestaba la fama de showman de Magic, mientras Magic despreciaba la arrogancia helada de Bird. En cenas privadas del All-Star Game se ignoraban deliberadamente. Hubo rumores de que incluso se espiaban mutuamente en los entrenamientos de selecciones, buscando grietas que pudieran explotar después. En 1984, cuando los Celtics vencieron a los Lakers en una de las finales más violentas de la historia, se habló de baloncesto físico. La verdad es que detrás de esa violencia había un pacto no escrito entre los Celtics. No dejaremos que Magic brille. Kevin McHale admitió años después, en confianza, que el equipo llegó a plantear jugadas específicamente para humillar a Johnson, no solo para ganar el partido. La rivalidad se suavizó con el paso de los años, hasta convertirse en amistad. Pero durante esa década, Bird y Magic no eran simplemente oponentes, eran enemigos íntimos, símbolos de un país dividido, que cargaban con un odio tan grande que la NBA supo explotar para salvarse de la ruina. Si hay un capítulo oscuro en la historia de las rivalidades NBA, es el de Michael Jordan contra Isiah Thomas. Lo que empezó como una batalla en la cancha terminó siendo un drama de traiciones que marcaría a ambos de por vida. Los Bad Boys de Detroit se convirtieron en la pesadilla de Jordan en los 80. Isiah, con su sonrisa fingida, lideraba un equipo que jugaba con violencia quirúrgica. La estrategia era clara: las reglas Jordan. Cada vez que Michael penetraba hacia el aro, era golpeado sin piedad. Bill Laimbeer y Rick Mahorn se turnaban para dejarlo en el suelo, mientras Isiah sonreía. Lo que no se supo entonces era que Jordan, en privado, sentía un odio visceral hacia Thomas, no solo por los golpes, sino porque Isiah conspiraba contra él fuera de la cancha. En 1985, cuando Jordan empezaba a brillar, Thomas encabezó un grupo de jugadores veteranos que intentaron marginarlo del All-Star Game, negándole pases y tratándolo como un novato insolente. Esa humillación quedó grabada en su memoria. El clímax llegó en 1991, cuando los Bulls por fin barrieron a Detroit en las finales del Este. En lugar de dar la mano, Thomas y sus compañeros abandonaron la cancha con 7 segundos restantes. Fue un insulto directo a Jordan. Un acto de desprecio absoluto. Pero lo más oscuro ocurrió después.
En 1992, durante la preparación para los Juegos Olímpicos de Barcelona, se decía que Thomas debía estar en el Dream Team. No fue convocado. Oficialmente la decisión fue técnica. La realidad es que Jordan impuso su veto. En conversaciones privadas con los dirigentes de USA Basketball, Jordan dijo: "Si Isia va, yo no voy". Y como Jordan era el rey absoluto de la NBA, la decisión fue inmediata. Ese veto destruyó la carrera internacional de Thomas y marcó una herida que nunca cicatrizó. Hasta hoy, Isia asegura que fue víctima de la envidia de Jordan. Pero los testigos saben que no fue envidia, fue venganza. Cuando Shaquille O'Neal y Kobe Bryant coincidieron en los Lakers, parecía que el destino había escrito una dinastía, el monstruo más dominante de la pintura y el joven prodigio obsesionado con ser el mejor. Juntos ganaron 3 campeonatos consecutivos, pero el precio de esa gloria fue una guerra civil interna. Lo que muchos no supieron en su momento fue que Kobe y Shaq no solo discutían por el protagonismo en la cancha. Sus diferencias iban mucho más allá: estilo de vida, ética de trabajo, respeto. Shaq era carismático pero descuidado en su preparación física. Kobe era un fanático obsesivo del entrenamiento, frío y distante. En el vestuario, las discusiones eran feroces. Exjugadores han confesado que hubo entrenamientos donde casi llegan a los golpes. Phil Jackson, el entrenador, escribió después que Kobe y Shaq tenían una relación patológica, comparable a un matrimonio tóxico. El punto más oscuro ocurrió en 2003, cuando Kobe fue acusado en Colorado de abuso sexual. En medio de la tormenta mediática, Bryant se sintió aislado. Los reporteros le preguntaban por sus compañeros, y Kobe soltó una frase que aún resuena: "Deberían preguntarle a Shaq, él paga a las mujeres para que guarden silencio". Ese comentario desató una guerra total. Shaq se sintió traicionado públicamente. Desde entonces, ambos se lanzaban indirectas en la prensa, acusándose mutuamente de arruinar al equipo. La dinastía terminó cuando Shaq fue traspasado a Miami en 2004. Lo que pocos saben es que el dueño de los Lakers, Jerry Buss, dudó hasta el último momento a quién conservar. Pero en privado, Kobe lo presionó: "Si él se queda, yo me voy". Fue la misma táctica que años antes usó Jordan contra Isaiah, y al final, el que quedó fue Kobe. La rivalidad continuó durante años, hasta que la madurez y la distancia los reconciliaron. Pero en aquellos días, Kobe y Shaq no eran compañeros, eran 2 depredadores luchando por el mismo trono. Oigan, antes de que sigamos desvelando estos secretos tan jugosos, quiero saber su opinión. ¿Cuál creen que ha sido la rivalidad más intensa en la historia de la NBA y por qué? Dejen sus comentarios abajo, que me interesa mucho leerlos. Y si todavía no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a esta comunidad de verdaderos conocedores de la NBA. No se olviden de darle like también. Tim Duncan y Kevin Garnett son recordados como 2 de los mejores alapivotes de todos los tiempos. Pero lo que muchos no saben es que entre ellos hubo una rivalidad silenciosa, cargada de desprecio personal. Duncan, el Big Fundamental, era reservado, calmado, casi estoico. Garnett, en cambio, era pura intensidad, un volcán emocional que no paraba de insultar y provocar. En la temporada 1999-2000, cuando Minnesota enfrentó a San Antonio, Garnett insultó a Duncan durante todo un partido, llegando incluso a meterse con su madre, que había fallecido de cáncer años atrás. Duncan nunca respondió, pero juró que jamás olvidaría ese momento. Desde entonces, aunque los medios lo ignoraron, cada enfrentamiento entre Spurs y Wolves era un duelo personal. Duncan jugaba con frialdad quirúrgica, mientras Garnett gritaba y golpeaba su pecho. Los jugadores que estuvieron allí cuentan que Duncan, en silencio, se deleitaba cada vez que humillaba a Garnett en el marcador. El secreto más oscuro fue que Duncan, pese a su imagen tranquila, tenía una obsesión: demostrar que Garnett jamás estaría a su nivel. Y lo logró. Mientras Garnett tuvo que esperar hasta 2008 para conseguir un título, Duncan acumulaba anillos como quien colecciona trofeos de caza. Oklahoma City Thunder tenía en sus manos a 2 superestrellas jóvenes y explosivas, Kevin Durant y Russell Westbrook. Juntos pudieron haber construido una dinastía, pero lo que ocurrió fue un divorcio con tintes de traición. En 2016, Durant decidió marcharse a Golden State Warriors. El movimiento fue devastador para Oklahoma, pero lo más doloroso fue que Durant nunca avisó a Westbrook. Russell se enteró como el resto del mundo, por un tuit. La prensa vendió la historia como una decisión profesional. Lo que no se supo entonces fue que Durant y Westbrook llevaban años en conflicto. Durant lo veía como un jugador egoísta, incapaz de pasarle el balón en momentos decisivos. Westbrook lo veía como alguien blando, incapaz de asumir la presión de liderar. Tras su salida, la relación se rompió por completo.
En su primer enfrentamiento, Westbrook llegó al estadio con una camiseta que decía Adopted Son, en alusión a que Durant lo había abandonado. En la cancha, cada jugada se convirtió en una declaración de guerra. Los rumores apuntaban a que Westbrook intentó sabotear el regreso de Durant a Oklahoma en 2017, presionando a la directiva para no hacer ningún homenaje especial. El odio se mantuvo durante años, aunque ambos lo disfrazaban en entrevistas con frases diplomáticas. La NBA está llena de rivalidades que no siempre se cuentan en los documentales. Reggie Miller versus Spike Lee. Más que un jugador contra un fanático, era un odio teatral, con insultos que nunca se transmitieron por televisión. LeBron James versus Paul Pierce. La enemistad era tan profunda que ni siquiera en eventos caritativos podían compartir mesas sin mirarse con desprecio. Chris Paul versus Rajon Rondo. Su pelea en 2018 fue solo la punta del iceberg de un odio que llevaba más de una década, alimentado por rumores de insultos familiares y traiciones en selecciones nacionales. Lo más oscuro de todas estas rivalidades es que la NBA aprendió a explotarlas como un negocio. Detrás de cada pelea, de cada gesto de desprecio, había contratos de televisión, ratings millonarios y estrategias de mercadeo. El odio vendía. El público pedía sangre y la liga lo entregaba envuelto en espectáculo. La verdad es que las rivalidades nunca fueron solo espontáneas. Muchas veces fueron alentadas desde arriba. Directivos filtraban declaraciones incendiarias a la prensa. Entrenadores avivaban el fuego en ruedas de prensa. E incluso se manipulaban calendarios para que ciertos enfrentamientos ocurrieran en horarios de máxima audiencia. El baloncesto fue real. El talento fue auténtico. Pero las guerras, los odios, las traiciones, esas historias oscuras que se contaban en los pasillos y nunca en los noticieros, fueron el combustible secreto que hizo de la NBA un imperio. ¿Sorprendidos por alguna de estas historias? Me encantaría leer sus reacciones, y si conocen algún otro secreto que no hayamos cubierto, compártanlo en los comentarios. Si disfrutaron de este contenido tan revelador, por favor denle un gran me gusta y, lo más importante, suscríbanse al canal para no perderse futuros videos llenos de la NBA que aman. No olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.